Sí, tengo calor. No es tan mala, ¿no? Siempre está la baño, ¿Lado sola no? porque te pones pelota No, porque no me gusta. Si le miro la cara y me pone una cara, cuando lo miras. mira, me tiene que evitar el contacto visual. Entonces, Se imagina todo desnudo, o algo así, ¿no? Como que empieza ahí, ¿no? siempre tiene un punto de algo y ya está. A tope. Ah, bueno. Pues yo lo veo directo a Javier. Yo no. Ya, bien. Está ocupada, te toca. De algunos, ¿no? No hay sitio. No hay sitio, ¿no? María, ¿tenemos la mesa esa ahí o algo? ¿No? ¿Ha ido? Pero... El día de ayer presentación. Y más o menos ahí, ¿no está bien? Sí, la mesa bien, vale. Ya, sigue. Pero es que las necesidades no se sabe si se les puede eliminar a la vez. Sí, no es lo que se ponga. Sí, pues tenemos. Las reflexiones. ¿Tienes mesa o no? Para... ¿Mesa tenemos? Tienen más para pues cuando Esperamos María nos dice que están admitiendo por eso, esperamos 5 minutos que estén todos. Sí, Esperamos un ratito. Sí, seguimos ahí, ¿eh? Entonces, a ver, a mí la sensación a todas, ¿no? ¿De qué? Como Sois. Sí, está cabrón. Ahora por Carmen. Ha superado el foro previsto. Quedamos 2 minutitos más. Acaban de comentar. María me dice sí.
Bien. Sí, en la silla ni más. No. María. ¿Hemos aceptado? Bueno, pues si os parece, empezamos ya. La gente se va conectando, los que vayan llegando buscan un huequecito para ponerse. En primer lugar, bienvenidos a todos y a todas, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis conectados online. Mi nombre es Eva González, muchos de vosotros ya me conocéis, soy la responsable del área fiscal de CLM Asesores. Y la jornada de hoy, la sesión de hoy, vamos a tratar un tema que es de gran incertidumbre todavía, ¿no? Y es las novedades que en términos de facturación nos vamos a ver obligados a sufrir a partir del año que viene, ¿no? Con la entrada en vigor de lo que popularmente es conocido como el reglamento Verifactu, del que habéis oído hablar seguro mucho, ¿no? Hemos en cuenta que este reglamento Verifactu está aprobado en el Real Decreto, en el Decreto 1007, y es un reglamento que regula los requisitos y las especificidades técnicas que los sistemas de facturación y los softwares informáticos deben tener en cuenta para adaptarse. ¿No? Bueno, puedo hablar un poco más fuerte. ¿Sí, no me oís nada? ¿No? Bien. Intento hablar un poquito más fuerte. Si no me decís. Bueno, lo que os venía comentando, ¿no? El Real Decreto 1007 es el que regula principalmente los requisitos técnicos y las especificidades prácticas que deben contemplar los sistemas informáticos de facturación. Por tanto, es una norma que está diseñada principalmente para aquellos sistemas de facturación y los softwares informáticos que son los que deben adaptarse al cumplimiento de las nuevas exigencias. De manera colateral, todos nosotros, los obligados tributarios, nos vemos obligados a utilizar estos sistemas adaptados para dar cumplimiento a esta nueva normativa. Empezaremos. Yo no escucho nada. ¿No? Vale. ¿Me escuchas? ¿Me oís? Los que estáis online, ¿alguno escucha? ¿Sí? Aquí nada. Me pondré de pie. Lo único que puedo hacer es ponerme de pie. No tenemos nada, ¿no? ¿Ahí? Vale. Te pones de pie, vamos a acercar el micro de aquí, ¿no? Aquí. A ver si me escucháis un poquito mejor. ¿Sí? Bueno, un poco lo que os venía comentando, ¿no? El Real Decreto del 1007, el que nos trae aquí a esta sesión de hoy, es un Real Decreto que regula principalmente las especificidades técnicas y los requisitos más técnicos que deben adaptar los sistemas informáticos. Son los principales obligados con esta normativa que se han visto obligados a adaptar estas nuevas exigencias normativas, ¿no? Y nosotros, como obligados tributarios, tenemos que usar y utilizar estos sistemas informáticos con estas nuevas regulaciones. Empezábamos, quería compartir la primera es comunicación, que yo creo que prácticamente todos de vosotros ya la habéis vivido, y si no estaréis a punto de hacerlo, ¿no? Es una comunicación, una carta informativa que la agencia tributaria ha dirigido a todos los obligados tributarios del impuesto sobre sociedades, en este primer caso se ha centrado en ellos, informando, recordando o alertando de esta nueva obligación a partir de 1 de enero del próximo año de la utilización de estos sistemas informáticos adaptados a las exigencias.
del Real Decreto. De hecho, es una carta informativa donde se establece las diferentes opciones que tenemos a la hora de ver qué camino escogemos y que comentaremos durante la sesión de hoy. Y el problema de esta carta no es tanto la carta en sí, sino que en algunos de vosotros ha sido Ups, tengo que hacer algo. A lo mejor no pensaba yo que tenía que adaptarme, ¿no? Pues sí, ¿no? Y a veces me preguntan, ¿ya voy tarde? Si todavía no he hecho nada. Bueno, a lo mejor un poco justos de tiempo vamos, ¿no? Porque quedan meses para la entrada en vigor de todo esto y es algo que lleva cocinándose desde diciembre de 2023. Imaginaros, entonces es algo que en la recta final siempre da un impulso mayor y hemos de empezar a correr más, ¿no? Pues bien, antes de meternos en el detalle de lo que es este nuevo reglamento, este nuevo Real Decreto, creo que es importante que nos hagamos una composición del lugar, que sepamos dónde estamos, qué normativa estamos aplicando, porque muchas veces escuchamos lo de, pero esto es la factura electrónica, esto que empieza en enero ya es la factura electrónica, no, son cosas diferentes. Y para eso hemos de tener muy claro el contexto legal en el que nos movemos actualmente, ¿no? Tenemos dos normativas, la ley antifraude, que es la ley 11/2021, imaginaros, ya hace más de 4 años que se aprobó, y la ley Crea y Crece, que se aprobó un año posterior, la ley 18/2022, que son las dos normativas que son independientes pero que coexisten y que de alguna manera están ligadas entre ellas, ¿no? La ley antifraude tiene un objetivo que es luchar contra el fraude, evitar los sistemas informáticos de doble facturación, que tengan registros que no sean oficiales, la manipulación de las facturas. Esto es un poco el objetivo. Y de aquí el desarrollo reglamentario del Real Decreto 2007, que es el que vamos a profundizar ahora, que es el famoso reglamento Verifactu, ¿no? Viene como desarrollo de esta ley antifraude. Hemos de tener en cuenta que es una norma que afecta a todos los empresarios y tanto para operaciones con particulares como con profesionales. Son operaciones tanto B2B, en el ámbito profesional, como en el ámbito B2C con particulares, y por lo tanto, en el momento de expedir cualquier factura a cualquier destinatario, estaremos de aplicación. La entrada en vigor es el año que viene. Hay como dos fechas diferenciadas. Una es enero para los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades y otra será julio para el resto de contribuyentes, principalmente los autónomos con actividad económica. Este es el escenario en el que nos movemos con este nuevo Real Decreto. Y en paralelo tenemos la ley Crea y Crece. Esta ley tiene otro objetivo diferente, que es más pelear o luchar contra la morosidad, y es la que en cierto modo regula lo que es la factura electrónica, que es lo que nos acabará viniendo en un futuro muy cercano, ¿no? Esto está pendiente que se desarrolle reglamentariamente esta ley, ya hay un borrador, y lo que sí que sabemos, según el borrador, tal y como está establecido, es que cuando sea aprobado, la entrada en vigor de esta factura electrónica será de 1 año o 2 años en función del volumen de operaciones de la empresa. Como muy pronto hablaremos de factura electrónica en 2027, pero es previsible que sea un poquito posterior. Entonces, hemos de tener en cuenta que esta ley antifraude, este Real Decreto, este reglamento Verifactu, es la antesala, es el preámbulo a lo que realmente nos vendrá, que es la factura electrónica en un futuro muy cercano. Entonces, el objetivo de la agencia tributaria es empecemos a digitalizarnos, empecemos a adaptarnos y a utilizar sistemas que luego nos ayuden ya de manera casi sin trabajo a esta nueva obligación de la factura electrónica, ¿no? Y todo esto en un contexto único a nivel europeo. El objetivo final es la factura electrónica común europea, que tiene como deadline o como fecha un poco establecida año 2035. Entonces, hemos de tener en cuenta este calendario y situarnos un poco para entender en qué momento estamos ahora mismo, ¿no? Una vez... Bueno, una vez ya nos hemos contextualizado, ya sabemos en qué estamos, nos vamos a centrar directamente en lo que viene siendo el reglamento Verifactu, el Real Decreto 1007, que es el que nos obliga ahora para el año que viene, ¿no? Trataremos un poco de ver si estoy obligado, si no estoy obligado, qué condiciones, si puedo escaparme de la obligación de caer en esta utilización de sistemas informáticos de facturación adaptados. Veremos los plazos y las fechas, analizaremos también un poco las diferentes alternativas que tenemos. Una vez optamos por un sistema informático de facturación, la norma actualmente nos permite optar por 2 alternativas, la verificable y la no verificable. Veremos cuál nos puede interesar en cada caso. Las obligaciones formales. Hemos de tener en cuenta
que el reglamento de facturación no ha cambiado. Simplemente se ha añadido una pequeña mención adicional, que es la inclusión del código QR. Esto a lo mejor nos genera un poco más de miedo, pero es el único cambio práctico. Todo lo demás, el reglamento de facturación que data de 2012, sigue siendo exactamente el mismo. Pero sí que tenemos esta peculiaridad y esta incorporación del código QR a la hora de emitir nuestras facturas. Veremos cómo. También comentaremos el tema de factura, algo que es bastante común en el sector, ¿no? Es cuando la autofactura no deja de ser cuando un empresario autoriza a un tercero a expedir las facturas en su nombre y por cuenta. En estos casos, ¿cómo funciona? ¿Quién tiene que informar? ¿O es que no hay que informar? O sí, pues veremos un poco, ¿no? Cómo lo podremos hacer. Y el régimen sancionador. Sin duda, este es el que nos dará las pistas para saber en qué sanciones nos podemos encontrar por incumplimiento. Pues si empezamos el Real Decreto 1007, es importante que tengamos en cuenta que, lo que comentaba antes, ¿no? Que establece de manera prácticamente exclusiva las obligaciones y los requisitos que deben adaptar todos los sistemas informáticos de facturación. En cuanto a la expedición de facturas, y esto es importante, o sea, nos afecta a la hora de emitir facturas, ya sean completas, simplificadas, rectificativas, cualquier emisión de cualquier factura por parte del obligado tributario debe caer dentro de estas nuevas exigencias. Y el objetivo es claro, o sea, es la lucha del fraude, es intentar garantizar que no haya que no se manipulen las facturas, que no haya una edición, un borrado, que haya una trazabilidad de las mismas. Estamos muy acostumbrados, ¿no? A lo mejor a día de hoy, oye, cámbiame el concepto de la factura, ¿no? Vamos, la sacamos, la editamos y la volvemos a enviar. Olvidémonos, esto ya no será posible a partir de 1 de enero con los nuevos sistemas, ¿no? O otro hecho que a lo mejor es más insignificante, ¿no? Yo a día hoy, 11 de noviembre, quiero expedir una factura con fecha 30 de octubre, por temas de cerrar el mes. No podría. El sistema no me debería dejar que con fecha 11 de noviembre expida una factura con fecha 30 de octubre. La fecha de la expedición debe ser la fecha en el momento en el que la genero. Por lo tanto, 11 de noviembre. Aunque la fecha de operación sea anterior. De hecho, el reglamento de facturación nos permite poder expedir facturas hasta el día 15 del mes siguiente sobre operaciones anteriores, y esto no ha cambiado. Pero una práctica habitual que hacíamos era, oye, emitimos las facturas el día 2, 3 de noviembre con fecha 30 de octubre, porque administrativamente o de manera de gestión lo hacíamos así. Ni comentaros qué pasa a final de año. Claro, las que no emita a 30 de diciembre, automáticamente tengo un problema de expedición, porque la expedición será para las que realmente cuando se generen, ¿no? Pues estos sistemas, estas manipulaciones, esto borrado, edito o modifico, es lo que el sistema nuevo quiere impedir. Entonces, lo que buscan son sistemas que sean íntegros, que sean trazables, que sean inalterables. ¿Y cómo lo consigue? Pues lo consigue generando un registro de facturación cada vez que emito una factura. O sea, yo, como hasta ahora, no cambia, emito una factura, la expido, y el sistema informático genera un registro de facturación, que es único, que es inalterable, que además se encadena con los siguientes registros de facturación que yo vaya expidiendo, generando una cadena que no se puede manipular. Y hay dos alternativas. Una, que cada registro de facturación, cuando lo expido, directamente se vuelca a la agencia tributaria y lo envíe de manera instantánea, o que ese registro de facturación lo deje almacenado en mi base de datos y se vaya acumulando. En cualquier caso, en ambos sistemas es inalterable, no es manipulable. En la primera opción me descarga de obligaciones porque lo subo a la agencia tributaria, ya queda en sede de la EAT. En la segunda opción lo tengo que custodiar yo. Por tanto, mis exigencias, sobre todo a nivel informático, de requisitos técnicos, para garantizar y salvaguardar esos archivos es mayor, porque esos archivos deben quedar a disposición de la agencia tributaria durante el plazo de prescripción de 4 años y en cualquier momento me los pueden pedir. De hecho, pensad que se abre una nueva vía de requerimientos máquina a máquina entre la agencia tributaria y el contribuyente, ¿no? Donde automáticamente te exige y te pide la información que estén en los sistemas informáticos guardados. Entonces, este es el cambio un poco de filosofía. O sea, la normativa obliga a adaptarse a los sistemas informáticos, pero los obligados tributarios debemos un poco cambiar el chip de lo que hasta ahora hacíamos, que a lo mejor ya no podemos seguir haciendo, ¿no? Plazos y fechas clave. Bueno, como comentábamos, la ley antifraude fue aprobada en 2021 y el reglamento en 2023.
Ahí se estableció un primer plazo de adaptación de todos los softwares y compañías informáticas de facturaciones y de comercializadores de software de facturación hasta julio del 2025. Esta es la fecha límite en la que todos los sistemas debían adaptarse. A partir de aquí se iniciaba el siguiente fase de obligación ya para nosotros, obligados tributarios, que es el 1 de enero de 2026 para todos los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, todas las SLs con actividad económica, pasan a tener la obligación de utilizar estos sistemas informáticos a partir del 1 de enero y el resto de obligados tributarios a partir de julio del año que viene. Es cierto que desde la Asociación de Autónomos está pidiendo una prórroga que pueda alargar a los autónomos. Realmente consideramos que no va a tener mucha proyección porque ya ha habido varias prórrogas, varios diferimientos y la norma ya está en pleno funcionamiento. ¿Qué implica? ¿Quiénes son los obligados tributarios? Bueno, es importante, vamos a hablar primero de los obligados y luego veremos los que quedan al margen, los que no están obligados. Esto es lo que va generando un poco más de controversia a día de hoy, ¿no? Obligados, no hay duda, los sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Todas las sociedades mercantiles son sujetos pasivos y por lo tanto obligados al cumplimiento de esta nueva norma. Las personas físicas que desarrollen actividades económicas, los autónomos que tengan la propia, también caen dentro de esta obligación. Las entidades no residentes, los extranjeros que tengan establecimiento permanente en España, también estarán obligados a adaptar sus sistemas de facturación. No así aquellos extranjeros que operen en España sin establecimiento permanente que quedarán al margen. Y luego entidades en atribución de rentas, sociedades civiles privadas, comunidades de bienes, en la medida en que realicen operaciones y actividades sujetas al impuesto, tendrán la obligación de la facturación. ¿Y quién queda al margen? ¿Quién puede escapar de esta obligación, de esta adaptación al nuevo sistema, ¿no? Empezaremos por el final, la exención específica por resolución. Hay determinados contribuyentes que, si de manera específica lo han solicitado a la agencia tributaria por condiciones particulares, les han dado la opción de no estar obligados a expedir facturas. Estos quedan al margen, no es el caso nuestro. En nuestro caso, el sector de agencia de viajes, lamentablemente, está obligado a expedir facturas siempre y no nos operaría esta última exención, ¿no? Quien tenga, aquellas entidades que tengan el domicilio fiscal en alguna diputación foral. Pensad que aquí ya existe su regulación autonómica propia, existe el ticket buy, que es similar a esto y ya se han adaptado previamente. Entonces, estos obligados tributarios también quedan al margen. Las entidades que están en el suministro inmediato de información, en el SII. Aquí habrán algunas de ellas y es importante tenerlo en cuenta. El SII, para que hagamos un poco de memoria para quien no lo conozca, es la llevanza de los libros registros de facturas emitidas y recibidas a través de la agencia tributaria. Es un sistema obligatorio para las grandes empresas, aquellas que facturan más de 6 millones de euros, pero es optativo y voluntario para el resto de contribuyentes. Cualquiera de nosotros puede de manera voluntaria acogerse al SII y de esa manera empezar a subir a la agencia tributaria los libros registros de facturas emitidas y recibidas. Recordad que aquí es una información casi instantánea, tenemos 4 días siempre de margen desde que expedimos la factura para comunicarla a la agencia tributaria, del mismo modo que tenemos 4 días desde la fecha de recepción de la factura recibida para comunicarla a la EAT. Pero estas entidades que están en este sistema quedan excluidas de la obligación de adaptarse al Real Decreto 1007 y por 2 motivos principales. Uno de ellos es porque cuando nació el SII en 2017, pensad que esta ley antifraude fue 3 años después, en 2021, y la agencia tributaria consideraba que ya había dado una sobrecarga a nivel informático, a nivel de adaptación de sistemas para estas empresas que habían tenido que adaptar sus sistemas de facturación y de registro de facturas a estas nuevas obligaciones del SII y no les hacía de alguna manera lógico darles más carga administrativa. Y un segundo motivo que es fundamental, la información que se da en el SII es mucho más completa que la que damos en el Verifacto, en la factura de la comunicación del sistema informático. Damos unos campos, se complementan y la información XML es mucho más extensa. Por tanto, la agencia tributaria tiene mucha más información y de las empresas que están en el SII con la información que facilitan que la que van a tener con el Verifacto. Por tanto, estas empresas que de manera obligatoria, porque son grandes compañías y así están obligadas, o de manera opcional, porque así lo han escogido, están en el sistema de inmediato de información, quedan excluidas totalmente de esta nueva obligación. Por tanto, nos encontraremos grandes empresas
que van a emitir facturas sin QR, para que nos entendamos y simplifiquemos, porque no están obligadas a adaptar sus sistemas. ¿Eh? Y luego el cuarto punto, que es el que da un poco más de interpretación, ¿no? La facturación exclusivamente manual. ¿Qué significa? El Real Decreto 1007 evidentemente afecta a quien utiliza un sistema informático de facturación, pero hay obligados tributarios a día de hoy que no utilizan un sistema informático de facturación y que utilizan un sistema manual. Por ejemplo, el profesional que puede venir a casa, hacer una reparación y te hace la factura en papel. Esto es un manual de facturación y queda totalmente al margen de la obligación de adaptar sus sistemas. Así lo establece la norma. Pero tenemos un problema o una interpretación con el Word y el Excel. ¿Qué es el Word y el Excel? ¿Es un sistema manual de facturación? Yo quiero creer que aquí hay pocos empresarios que continúan facturando utilizando un Word o un Excel, ¿o no? Hay muchos todavía. Pues bueno, no creo que me ayuda cuando entendemos que un sistema informático de facturación es cualquier aplicativo tipo Veroni, tipo Filiage, cualquiera de los que están en el mercado, Holded, da igual, cualquiera de ellos son sistemas informáticos de facturación. Aquí no hay duda. De hecho, ellos son los primeros que se han adaptado y ya nos están mandando o recordando, oye, atentos que tenemos cambios importantes, ¿no?, que se avecinan. Pero, ¿qué ocurre con el Excel y el Word? Pues interpretación por parte de la agencia tributaria, que le gusta mucho a veces, ¿no?, generar este poco de duda y incertidumbre. Pensad que en relación al Excel y el Word hay 2, 3 consultas vinculantes. Hay una de febrero, hay una de mayo, y hay una pregunta frecuente, que son estas preguntas que va resolviendo la agencia tributaria sin generar doctrina, no son doctrina como tal, pero aclaran conceptos que son contradictorias un poco entre ellas, ya estamos acostumbrados, y lo que vienen a decir un poco, pasamos María, voy, es que depende cómo utilicemos tanto el Word como el Excel, podremos caer en la utilización de un sistema informático de facturación o no. Y es una cuestión totalmente interpretable por parte de la Administración. De hecho, la Administración tendrá la potestad de verificar esos archivos, esos documentos, para analizar si considera que tienen elementos que pasan a considerarse sistemas informáticos de facturación o simplemente procesadores de textos. La idea un poco que debemos tener es que el Word o el Excel, utilizado como una simple máquina de escribir, sería un sistema manual de facturación, pero como una simple máquina de escribir. No pueden haber macros, fórmulas, plantillas, ningún tipo de uso adicional que le lleve a esa variable del sistema informático de facturación. Y será un tema que siempre que ser arbitrario. O sea, siempre quedaremos a expensas de lo que la Administración considere y revise en su momento. Ya os digo, las consultas vinculantes y las preguntas frecuentes un poco les vienen a decir esto. Simplemente que cuando se utilicen estas hojas de cálculo, estos Excel, estos procesadores de texto, estos Word, exclusivamente para introducir datos, expedir e imprimir, os digo, como una simple máquina de escribir, en teoría el reglamento no es aplicable. Quedamos al margen, porque no utilizamos un sistema informático de facturación. Pero en la medida en la que introduzcamos una fórmula, un sumatorio, una automatización, una reutilización de una plantilla, aquí la consideración cambia. En PDF eso no se sabe. Si una fórmula no hay. Exacto, no se sabe si hay un PDF, pero la agencia tributaria tiene la potestad de revisarte esa hoja de cálculo y ese procesador de textos. Pensad que ahora un poco la administración cambia y el requerimiento máquina a máquina es trata de esto, de revisar no solo el documento de factura como hasta ahora, sino de revisar dónde has generado ese documento de factura. La fórmula es multiplicar por 120. Esto es una fórmula. Esto es una fórmula. Pero esto estaría solo para autónomos. No, hay empresas, nos sorprende. ¿Hay una empresa, una SL, por ejemplo, que facture así? Nos sorprendería conocer las empresas que facturan todavía en un Word o un Excel. O sea, estaría exenta. Estaría no obligada Bueno, no obligada a utilizar un sistema informático de facturación porque no lo utiliza siempre que utilice el Word o el Excel como un simple procesador de textos. Pero vuelvo a insistir, es un tema puramente interpretativo por parte de la agencia tributaria. De momento solo hay 2 consultas vinculantes y una pregunta frecuente. Recomendación, intentemos huir del Word y el Excel. Intentemos huir, porque nos vamos a quedar a expensas de la interpretación de la agencia tributaria. Pensad también una cosa importante. De aquí los inspectores de Hacienda y un poco la visión desde la agencia tributaria es,
todo aquel obligado tributario que no se adapte y no utilice un sistema informático de facturación, bueno, no serán tan permisivos. No estaremos en la lista de los buenos de Hacienda, para que nos entendamos. En cambio, todo aquel que se adapte y utilice un sistema informático de facturación en su modalidad verificable o no verificable, ya veremos. Bueno, ya está dando un pasito, ya está dando una intención de cumplir, estará en la lista de los buenos. Entonces, esto es importante que lo tengamos siempre en cuenta. Y los que se arrojan voluntariamente así, se estaría bien la lista de los. No, para nada. No, para nada. No. El sí voluntario es una herramienta que tenemos como alternativa. Depende un poco de los sistemas que utilicemos de informáticos y de software actualmente, ¿no? Es normal a veces que en un grupo de empresas la matriz esté en el sí por obligación y en cambio tenga filiales que no lo están. Lo lógico es que las filiales se adapten al mismo sistema que la matriz y voluntariamente se acojan al sí, no hay ningún problema. Y una entidad que de manera voluntaria quiera acogerse al sistema inmediato de información también estará bien visto, no será un problema eso. El Word y el Excel deja entrever la puerta de ¿por qué no me quiero adaptar? ¿No? De hecho, la agencia tributaria dice, hombre, para los pequeños contribuyentes yo ya pongo un aplicativo, la aplicación Verifactu que está en la agencia tributaria, para que no tengan necesidad de invertir, ¿no?, en un nuevo programa de gestión y demás, pero tiene sus limitaciones. Pensad que este aplicativo como máximo nos permite facturar 100 facturas al año. Otra complejidad para nosotros, no contempla régimen especial a día de hoy. Por tanto, no voy a poder utilizarlo como agencia de viajes, ni la disposición adicional cuarta, algo que son mecanismos que nosotros podemos utilizar con cierta frecuencia. Por tanto, es un sistema que sí, que está pensado para ese pequeño empresario que, bueno, utiliza un Word o un Excel y, oye, vamos a adaptarlo de manera más sencilla, ¿no? Pero con carácter general hemos de pensar en eso, en la utilización de un sistema informático de facturación, porque al final nos prepara para lo que nos vendrá, o momentáneamente y transitoriamente el sí como alternativa, no es fácil. Sí. Modalidades, un poco lo que os comentaba al principio, ¿no? Una vez tenemos claro que somos obligados tributarios a utilizar un sistema informático de facturación adaptado a las nuevas exigencias, debemos conocer que existen dos alternativas posibles. La opción verificable, Verifactu, volvemos otra vez el nombre, se utiliza para muchas cosas, ¿eh? Aplicativo de la EAT, el reglamento, no nos confundamos. Entonces, la opción verificable, que es Verifactu, y la opción no verificable, que es la no Verifactu. ¿Qué diferencias hay? En ambos casos es importante que tengamos en cuenta que la trazabilidad, la no manipulación, todo esto es coherente y es común a los dos sistemas. Yo cada vez que genero una factura emitida, el registro de factura será automático, instantáneo, y se encadenará a los siguientes registros de factura. Pero en la opción verificable, lo que hago es que cada vez que emita una factura, esa se envía de manera instantánea a la agencia tributaria y ya queda en sede de la EAT. Eso nos libera de mucha obligación a nivel de custodia, a nivel de exigencias, a nivel de exigencias técnicas. Y en cambio, si opto por la no verificable, lo que haré es que a la hora de emitir mi factura y generar ese registro de facturación, no se suba a la EAT, que quede en el sistema propio y se vaya encadenando con los siguientes. En la primera opción verificable todo está en la EAT, en la segunda opción no, está en mis archivos, en mis sistemas. Pero eso sí, siempre disponibles para el envío inmediato cuando la agencia tributaria nos lo requiere. ¿Qué diferencias prácticas hay entre un sistema u otro? Bueno, en ambos sistemas generaremos un QR a la hora de expedir la factura. Este es el gran cambio formal. Cuando yo emito una factura con un sistema informático de facturación ya adaptado, automáticamente mi factura genera un QR. Ese QR, si estoy en la opción de verificable, pondrá verificable o Verifactu, y si estoy en la opción de no verificable, pondrá no verificable. Esa es la diferencia práctica. De hecho, si pasamos, bueno, empezamos por el QR. Lo que se avanzaba. Toda factura emitida con el sistema informático tendrá el QR, y el QR en ambos casos será igual, simplemente con la diferenciación de si es verificable o no es verificable. El QR debe tener unos requisitos formales, pero todo esto ya el sistema informático se adapta a nivel de tamaño, de localización y demás. Cuando yo emito la factura con QR y el destinatario la reciba, si pasamos María, esto es lo que veremos cuando la validemos en la agencia tributaria. Cuando leamos un QR de una factura emitida en un sistema verificable,
lo que nos va a responder la agencia tributaria es lo que vemos en pantalla. Factura encontrada, el total de factura, no nos detalla bases imponibles e IVA, no, porque pueden haber diferentes conceptos sobre el total, y nos informa de la fecha de expedición y el número de factura. ¿Qué ocurre si la factura ha sido emitida con un sistema informático no verificable? Que me dirá factura no encontrada, no verificable, nada más. Entonces, esto es el 10 para Hacienda. Hacienda, la lista de los buenos, será aquellos que se adapten al sistema informático de facturación con la modalidad de verificable, porque ya le estará dando toda la información a la administración. En cambio, aquel que opte por un sistema informático de facturación no verificable es correcto, totalmente válido, el Real Decreto nos avala y lo tiene a disposición, pero bueno, esto lo que nos puede ocasionar que es más requerimientos por parte de la administración, porque no tiene la información y nos la requiere. Eso sí, requerimientos de información habrán más en el supuesto del no verificable que en el del verificable. Ya lo han anunciado, lo han advertido. Entonces ellos tienen la tendencia de irnos al verificable. Pero las dos son totalmente válidas y permitidas. Un paréntesis con lo de las obligaciones de facturación, que lo mencionábamos un poco antes y creo que hacer un repaso nos vendrá bien, ¿no? El sistema informático de facturación va a ser muy rígido, no nos va a permitir esa flexibilidad que a lo mejor a día de hoy utilizamos, lo que hablábamos, editar facturas, eliminar facturas, bueno, a lo mejor todavía se eliminaban algunas, y sobre todo expedir facturas con fechas anteriores. Esto es una práctica muy habitual. Y esto hemos de cambiar el chip radicalmente. Es difícil porque es complicado, pero tenéis que saber que el sistema nos lo va a impedir. De hecho, estaría bien empezar a practicar ya con el sistema. La agencia tributaria ya lo ha habilitado, aunque no estemos obligados, y ya podemos utilizar el sistema de facturación, Verifactu, ¿no? Entonces, recordad siempre que el reglamento de facturación, como no ha cambiado, nos dice que a la hora de emitir una factura, yo la debo emitir cuando presto el servicio. En cobros anticipados, recordad, cuando se percibe anticipadamente el cobro por parte del cliente, existe la obligación de emitir la factura. Pero a nivel de plazos de generar esa factura emitida, la puedo hacer en el mismo momento de la prestación del servicio o tengo hasta el día 15 del mes siguiente para expedirla formalmente, con una fecha de operación del mes anterior. Y esto es importante que lo conozcamos, ¿vale? Pero lo tenemos así desde el año 2012. Lo que pasa es que a lo mejor a efectos prácticos nunca lo hemos llevado a cabo. Yo tengo plazo para expedir una factura en el momento de la prestación del servicio o del cobro anticipado y hasta el día 15 del mes siguiente. Pero si el anticipo lo ha recibido ahora en el 25, prestas el servicio en el 26. Sí. Tengo que hacer una factura en el 25 de ese anticipo. Sí. Y luego en el 26 la del servicio. Sí, bueno, a ver. Y si no bien, no, la tengo que anular, la tengo que rectificar. O sea, lo que nos comentaban, no sé si lo veíais por los que estáis online, nos preguntaban si recibo un anticipo en 2025, ¿tengo obligación de expedir una factura por ese anticipo recibido? Sí, se devenga el IVA en el momento del cobro anticipado o de la prestación del servicio. Por lo tanto, si el cobro es anticipado antes de la prestación del servicio, en ese momento tengo la obligación de generar esa factura. ¿Qué ocurre si después esa persona anula el servicio? Pues emito una factura rectificativa cuando se dé la circunstancia y anulo esa factura expedida. Esto normal. Y sobre todo el tema de los plazos, porque esa factura, ahora que la podía jugar con la fecha, ya no tendré ese margen de maniobra. Tendré que expedirla en la fecha en la que estoy. Si emitimos una factura, ¿qué tipo de IVA aplicamos? Conocemos el servicio que vamos a prestar. Lo conocemos. Entonces, el depósito no deja de ser un pago anticipado de un servicio que ya tengo pactado. Si sé que es un servicio en régimen especial de agencias de viajes, el depósito lo hago en régimen especial de agencias de viajes. Es un servicio en régimen general o en régimen general. O sea, el servicio conocemos lo que es y, por lo tanto, muchos. Sí. Diferentes tipos de IVA. Sí. Y con excepciones de IVA. Y lo sabemos, el 20%, el 25% que nos va a dar el cliente. No podemos ver a qué lo vamos a aplicar exactamente. Sabemos el servicio que vamos a prestar y, por lo tanto, la factura de depósito debería ser proporcional a esos servicios o, como mínimo, a alguno de los servicios pactados en función del contrato que hayamos firmado con el cliente. El depósito conocemos el servicio y, por lo tanto, la fiscalidad que le es aplicable. Y la fiscalidad que le es aplicable es la que debemos anticipar al depósito y a la factura emitida por ese depósito. Bueno, sí, se requiere un poco. Sí.
Me preguntan si puede cobrar un depósito antes de tener. Claro, o sea, nosotros cuando contactamos con un cliente y establecemos un servicio y fijamos unos pactos de precio y decimos, el servicio se prestará en 2026, como por ejemplo decía el compañero, pues tenemos el pago del 30%, ahora el 20% restante dentro de 2 meses. Todos estos cobros anticipados, es importante recordar que devengan IVA. ¿Y devengan IVA de qué manera? Pues en función de la fiscalidad aplicable al servicio final. Si yo lo que hago es organizar un viaje para una familia para julio del 2026 y es un viaje sobre el que voy a aplicar un régimen especial de agencias de viaje, y en mis condiciones contractuales pacto que me van a pagar el 30% ahora, cuando yo percibo ese 30%, emito una factura por el 30% percibido en régimen especial de agencias de viajes. Y esa factura la llevo a mis liquidaciones. Cuando se produzca el servicio final y facture el 70% restante, ahí regularizaré las diferencias de precio y lo que se pueda provocar. Pero el cobro anticipado devenga IVA y, por lo tanto, la obligación de expedir la factura. Y si le 100% porque es un servicio prestado fuera de la Unión Europea, también hay la obligación. Pero, por ejemplo, ¿porque es un régimen especial exento o por qué? Pues un supone que... Sí, porque, por ejemplo, si vendes un viaje en Rusia, tengo entendido, bueno, que si es fuera de la Unión Europea se aplica un IVA del 0%. Sí. Entendemos que es un régimen especial de las agencias de viajes. Yo organizo un viaje en nombre propio, en este caso a Indonesia, sí. Y es cierto que por el artículo 143 de la ley de IVA, cuando el viaje transcurre fuera de la Unión Europea, el margen está exento de tributación. ¿Vale? Pues en este caso, yo con el cobro anticipado emito factura, sí, pero emito factura en régimen especial, porque es un régimen especial. ¿Cómo traslado esa factura a mi liquidación? En este caso sin IVA, porque si es un servicio exento, no lo voy a hacer tributar por IVA. Habría que mecanizar. Haces una factura por el depósito y luego haces una factura por el resto. Sí. Bueno, eso no por el total. Bueno, pues hay diferentes mecanismos. Lo más lógico es, si yo facturo el 30%, facturo el 70% restante a la finalización. Hay otros mecanismos de que la gente cuando emite un depósito lo anula y luego emite una factura por el total. Esto se puede hacer. No tiene mucho sentido porque no es un motivo de rectificación de factura. La factura es correcta. Perdón, con un depósito, el cliente nos da un depósito, ¿Sí? Le hacemos un recibo, pero nunca una factura. Y la factura la hacemos en el momento final, cuando el cliente Ahora se va de viaje. Acabamos de abrir un melón. No es un problema del verifactus, es un problema histórico, ¿eh? O sea, es un problema que siempre recordamos en estas sesiones porque es práctica muy habitual en algunos de vosotros eso, no facturar los anticipos. Pero la ley de IVA nos obliga. O sea, hemos de facturar los anticipos. La ley de IVA nos obliga que el devengo se produce o con la prestación del servicio o con el cobro anticipado. Por lo tanto, si cobro anticipadamente un servicio, devengo el IVA. Pero aquí cuestionáis, si yo cobro ese anticipo el último día del mes, ¿Sí? hasta el día 1, yo no me entero de que he cobrado eso. ¿Vale? Entonces el día 1 ya no puedo emitir la factura con día 30. Claro. No, tú no podrás expedir la factura con fecha 30 de ese mes porque habrá pasado el día y ahora el nuevo sistema no te va a permitir generar una factura con fecha anterior, pero recuerda que tú tienes hasta el día 15 del mes siguiente para facturar operaciones que se hayan devengado en el mes anterior. Por lo tanto, formalmente yo puedo expedir una factura el día 2 haciendo referencia a una operación del día 30. Fecha de factura sería La fecha de expedición de la factura sería el día 2, la fecha de la operación sería el día 30. y liquidaría dentro del día. Del día 30. Del periodo del día 30. Fecha de Es claro, exacto. Es un poco complejo, pero hemos de entender ahora que hay fecha de expedición y fecha de operación y que esto nos genera implicaciones prácticas a nivel de la liquidación del IVA. Por la fecha de operación, no por la fecha de expedición. Perdona, en un depósito te pagan el 30%, que el concepto es relevante. Claro, cuando tú tienes varios proveedores, ahí te puedes poner entrega cuenta y hasta allí y no hay que ponerte, claro, tienes que asignar con esa referencia. Claro, el programa te obliga a poner el servicio. Claro. Entonces tú haces la factura por el total de los servicios, No por el depósito. No, tienes que hacerlo por un pago a cuenta, pues el pago a cuenta del 30% del servicio X y eso es lo que facturamos. ¿En qué régimen? ¿Qué es lo importante? En el régimen aplicable al servicio, porque tenemos diferentes tipologías de regímenes aquí. Tenemos REAP, régimen especial, régimen general por renunciar. Pues en función de la fiscalidad aplicable al servicio,
el depósito sigue la misma tributación y la misma consideración. Si el viaje empieza, por ejemplo, el 28 del mes y termina el 15 del mes siguiente, ¿hay que facturarlo en ese mismo día 15 o puede ser al mes siguiente? Bueno, con la prestación del servicio, cuando jugamos con fechas así, normalmente se factura a final del viaje, pero se puede facturar a inicio del viaje porque al final es cuando conoces todos los gastos en los que se han incurrido. Bueno, a veces hay imprevistos. Sí, Igual. entonces, bueno, eso ya un poco es, en el momento de la fase. Vale, ok. Sigue. ¿Sí? Una pregunta, si es un viaje fuera de Europea, lo cual tiene IVA, ¿Sí? y digamos que los que van en febrero, ¿Sí? se IVA, lo que se declararon fuera del trimestre. Pero yo realmente aún no sé el beneficio. Vale. ¿Cómo se gestiona? La duda que nos plantea la compañera, dice, yo sí cobro un anticipo de un servicio al que es la aplicación del régimen especial y es un régimen especial sujeto porque el viaje transcurre dentro de la Unión Europea. ¿Cómo tributo sobre ese depósito? ¿Qué margen? Bueno, el margen provisional lo conoces. Cuando tú fijas un precio de venta, tienes estimados los costes y conoces el margen provisional. A la hora de liquidar el IVA del margen de ese depósito, tengo que tener en cuenta el margen provisional que preveo en la operación. Y ese es el que declaro y liquido, que luego regularizaré con la factura final cuando conozca el margen definitivo. Claro, o sea, no rectificas la liquidación del mes del depósito. El depósito lo haces, la factura del anticipo que has recibido, la emites en régimen especial. Y esa la trasladas a tu liquidación de IVA, estimando el margen que prevés de ese expediente. Luego, no tocas esa liquidación. Cuando se cierra el expediente y conoces el margen definitivo, ahí, cuando trasladas esa operación a esa liquidación de IVA, cuando ya se ha cerrado el expediente, regularizas lo que ya has tributado respecto al margen real final. ¿Sí? Creo que regularmente dicen que en este caso se tiene que tomar en cuenta del año alterado. ¿El qué? Perdón, no sé qué me... ¿Perdón? En este caso, el IVA se calcula del año. En el caso de... No. Ahí no hay duda, ¿eh? Siempre la agencia tributaria, y lo establece de manera muy clara, el devengo del IVA se produce o con la prestación del servicio o con el cobro anticipado. Y en un régimen especial, como en un régimen general, es igual, yo si cobro anticipadamente un servicio, devengo el IVA. Y por lo tanto lo debo estimar. De hecho, la norma me permite. Yo digo que el año 23 detrás del 24. No, vale, no. Y después regular el 24. A ver, sí. No, lo que planteas es otra alternativa del cálculo del margen. O sea, explico. En el régimen especial de agencias de viajes tengo la obligación de determinar el margen operación por operación. Esta es la realidad. Lo que ocurre es que la agencia tributaria nos permite utilizar como margen provisional de un año el margen definitivo del año anterior. Pero esto es una opción que escoge la agencia de viajes, si quiere. Pero si tiene la capacidad de determinar el margen individual, operación por operación, y es lo que aplica, es lo que hemos hablado en el primer escenario. Pero como alternativa, el obligado tributario puede optar por aplicar un margen provisional en todas las operaciones de REAP de un año natural, considerado el definitivo del año anterior, y luego regularizarlo al acabar el año. Eso sí, es una alternativa que tiene la agencia de viajes para no tener que ir estimando el margen operación por operación en cada operación. Sí. A mí me pagan un 30% de anticipo. Sí. Y luego 70% final me lo pagan un mes antes. Sí. ¿Cuándo facturo? El 70%. Cuando lo has cobrado. Cuando lo he cobrado. Cuando lo has cobrado. No. Siempre es con la prestación del servicio o el cobro anticipado. Vale. Entonces, si lo he cobrado anticipadamente todo antes de la prestación del servicio, todo se facturará antes. Vale. Ahora Sí. o 15 días más tarde. No, entonces con la prestación del servicio, no con el cobro. Es O sea, si eso... prestación del servicio o cobro anticipado. Bueno, los 15 días de margen para expedirla, sí, eso sí. Vale, Eso siempre los tenemos para la expedición de la factura. ¿Sí? Sí. Preguntan, si emitimos una factura en REAP de un servicio que vamos a prestar en un año, aún no tengo las facturas finales de los proveedores, por lo que estaríamos esperando el 25% de IVA. Sí, bueno, un poco en este caso lo hemos comentado antes.
No tengo que liquidar el IVA en un régimen especial por el total de la factura, debo estimar los costes. Aunque no los tenga, que puede ser que no los tenga, los puedo proyectar, los puedo recalcular y los puedo suponer. Por lo tanto, evidentemente los tengo que tener en cuenta a la hora de calcular el margen sobre el que pago el IVA. Otra pregunta que me comentar un compañero, para mí que la factura de por anticipado también tenemos que es un previsible. Sí, exacto. Luego, otra pregunta es el cobro. Pero eso, María, esos plazos están en vigor desde hace muchos años. Pasa que no los utilizábamos, ¿no? Digamos que utilizamos lo de emitir la factura con la fecha que queríamos, porque el sistema nos lo permitía. Entonces, adaptándonos a estas nuevas exigencias, pues debemos esgrimir un poquito más el reglamento, ¿no? Decir, oye, puedo expedir una factura hasta el día 15 del mes siguiente cuando se ha producido el hecho imponible. Perfecto. Y eso jugará con esa complicación adicional, ¿no? Que es fecha expedición, fecha operación. Bueno, lo más sencillo sería que cuando se efectúa la operación lo facture, sí, pero a lo mejor el día 31 de diciembre, cerrando, no estamos ahí facturando, ¿no? Pues bueno, esto es un poco la complejidad práctica. Luego, si el cobro anticipado es exento de IVA, y la fecha de servicio, habría exención de la edad. ¿Perdón? Si el cobro anticipado es exento de IVA, y se factura fecha de servicio, habría exención. Bueno, imagino que lo que venimos a decir es que cuando yo percibo este anticipo es de una operación exenta de IVA y no emito la correspondiente factura. No estaré cumpliendo bien con mis obligaciones. O sea, tengo que expedir la factura, llevarla a mis liquidaciones y a partir de ahí, cuando se produce realmente el hecho imponible, acabar de regularizar la cuestión. Como otra pregunta, ¿puede hacer facturas por el cambio de servicios o rotación del depósito? Y si hay cambios de servicios, no hacer una factura extra. Sí, sin ningún problema. Yo puedo hacer una factura por el total de los servicios contratados. Los cobre o no los cobre. O la última es, yo como objetivo tengo grupos que me hacen pagos y cuentas. Ahora no hago factura por el depósito a los seres de la factura final cuando ya a Verifacto deberá hacer. Es por un problema del sistema Verifacto. Es una obligación que ya teníamos ahora. Esto es importante, ¿eh? Que parece que trasladamos al Verifacto todas nuestras obligaciones, ¿no? La obligación de devengar el IVA con los anticipos existe siempre. Lo que pasa es que ahora, con las nuevas obligaciones de los sistemas informáticos, igual nos los ponen más de manifiesto. Pero que la obligación existía siempre, sí. Pero aunque no lleve IVA, esté exento. La obligación es el devengo del IVA, pero es cierto que normalmente ya se externa para todo y al final cualquier depósito se factura. En que una empresa reciba cuenta de pago por diferentes servicios, pero estos servicios los factura cada entidad o cada cliente o el dato directamente al cliente. Pues que nos paga a nosotros todo el paquete y nosotros luego distribuimos los pagos a las entidades o a las empresas que han prestado los servicios. Aquí. Hacemos de intermediación. Exacto. Prestamos simplemente un servicio de intermediación. Nosotros el total del corte del paquete. Pero nosotros no estamos obligados a expedir las facturas de los proveedores de servicios. Las expiden ellos a nombre del cliente o aplicamos la DA4. Y los proveedores facturan directamente a ellos. Es un problema de facturación del cliente, del proveedor originario con el cliente final. Nosotros solo en estos casos emitiremos factura por nuestro fee de gestión o nuestro servicio de intermediación, que ese se devengará cuando se devenga, pero no con los... Será un problema de facturación entre el proveedor inicial y el cliente. Pero este dinero que nosotros recibimos, la que nos hacen la transferencia. ¿Pero tú lo pagas al proveedor? Sí. Directamente en ese momento, pues el proveedor debería facturar en ese momento. Claro, no cuando tú lo recibas, porque tú no tienes que expedir la factura, simplemente haces de intermediario, pero cuando lo reciba el proveedor, él tendría la obligación de expedir las facturas. Vale. Si hay alguna pregunta aquí, como online. ¿No lo oyen bien, no? Vale. Vale. Hacer un pequeño resumen. Perfecto. Lo de los 15 días, importante. Nosotros, como obligados tributarios, tenemos que expedir la factura en el momento de la prestación del servicio o del cobro anticipo. Podemos encontrarnos en la situación que en el momento de recibir el dinero, como comentaba el compañero, yo no expido la factura porque me doy cuenta en el banco al día siguiente. Por tanto, hemos de tener en cuenta que esa factura de una operación hecha, por ejemplo, el 30 de octubre,
tengo tiempo hasta el día 15 de noviembre para expedirlo. ¿Vale? La fecha de expedición puede coincidir con la fecha de operación, si la factura el mismo día, que presto el servicio, que cobro el anticipo, pero puedo expedirla hasta el día 15 del mes siguiente sin incumplir con la normativa. Lo único que tendremos una fecha de expedición, que será mes de noviembre, con una fecha de operación que será octubre. Y es importante considerar que lo que manda a efectos de la liquidación de los impuestos es la fecha de la operación, no la fecha de la expedición. Y entonces aquí nos podremos encontrar con cuestiones prácticas complicadas, porque no coincidirá en algunos casos la fecha de expedición con la fecha de operación, en otros sí, y la fecha que debemos considerar para tener en cuenta mis liquidaciones es la fecha de operación. Si no, cualquier cosa. Y, bueno, unas pequeñas características, vamos a hacer un pequeño repaso de algunas características que son muy comunes a los sistemas informáticos de facturación. Luego volvemos, ¿eh? Cualquier pregunta más vamos debatiendo. Lo que hablábamos inicialmente, ¿no? La importancia de la no manipulación de las facturas, de la conservación, de la trazabilidad y la diferencia entre el sistema verificable, Verifactu, y el sistema no verificable. Al final, en el sistema verificable, como hemos avanzado, el usuario no está obligado a conservar ninguna información adicional, sino que cada vez que emite una factura se genera un registro de facturación que se envía de manera instantánea a la agencia tributaria y queda en sede de la agencia tributaria custodiado por ellos. En mejores manos no podría estar. Y luego está el sistema no verificable, ¿no? O el no verifactu, en el que cada vez que yo emito una factura, ese registro de factura vinculado a esa expedición de factura se almacena en el sistema, generando un encadenamiento. Y donde es muy importante que toda esa información se conserve a disposición de la agencia tributaria en el plazo de prescripción de los impuestos, los famosos 4 años. Y aquí sí que nos podemos encontrar con problemas prácticos. Imaginaros que en el tercer año tenemos un problema con el ordenador, con el sistema y perdemos la información. Es nuestra responsabilidad. Entonces, la opción verificable nos exime de todo esto, la opción no verificable nos da una sobrecarga a nosotros y a los sistemas de software de tecnológicamente cumplir con mejores condiciones y mayores requisitos y además a nivel nosotros de salvaguardar la información que debemos tener a su disposición. De hecho, en el mercado nos vamos a encontrar sistemas de software que permiten la opción verificable y no dan la alternativa del no verificable, y nos podremos encontrar sistemas de software que dan las dos opciones, la verificable y la verificable. Lo que no nos vamos a encontrar nunca es un sistema que solo dé la no verificable, no están permitidos. Pero la verificable solo, o la que combina ambas opciones, es perfecto. El cambio de modalidad. Nosotros podemos optar, por ejemplo, si estoy en facturación manual, en cualquier momento del año a cambiarme a un sistema Verifactu y eso me compromete a permanecer allí un año, o al revés, si estoy en un sistema no verificable, cambiarme al verificable y eso me compromete también a mantenerme allí durante como mínimo un año. El año no pasa. Si pasas del no verificable al verificable, También. ¿la parte de custodia que te corresponde se sube automáticamente o tienes que mantenerla? La tienes que mantener, porque no la habías optado en su momento. Y no hay manera de subirla, ¿no? No. Nos preguntaba el compañero si cuando cambiaba de opción entre el no verificable al verificable, si la opción no verificable se subía o se volcaba de alguna manera a la agencia tributaria, y no, porque el registro de facturación ya se ha generado, el encadenamiento ya se ha guardado en el sistema, no ha sido instantáneo. El registro de facturación verificable es instantáneo, va subiendo cada día. Entonces, si cambio, será a partir de entonces cuando estaré en el verificable. Y en el verificable, la comunicación que es instantánea, genera algún registro que hay que guardar también. No. Envías la información, es como cuando es el envío del SID. Tienes el justificante del envío, pero te queda en tu propia final. Te identificas con tu certificado digital, luego puedes acceder a tu histórico de subidas, al final todo queda vinculado. Sí, pero tienes que ir archivando los envíos y ahí sería una locura. Y cada vez que subo una factura, tengo que estar guardando un documento adicional, no es práctico. No es práctico, no. Se genera allí y luego tú tendrás acceso a todos tus registros. Es importante recordar. Ay, perdona. Les preguntaba a la compañera si hay que hacer alguna comunicación previa para manifestar en qué opción estoy y la respuesta es que no. No. O sea, en la que empiece es en la que
Da por hecho agencia tributaria que te pones, te manifiesto. A partir de ahí, si hay cambios, pues ya los puedes mirar. Sí. Bueno, solo me apuntaba en el tema del sí, que es diferente, ¿eh? En el tema de la tal, o si opto por acogerme al sí, recordad que para hacerlo de manera voluntaria tengo que hacerlo antes de acabar el año, para que tenga efecto 2026. Esto sí, pero es al margen de la Verifactu. Importante también recordar que el hecho de estar en el Verifactu no nos quita del resto de obligaciones como la llevanza de los libros registros de facturas emitidas y recibidas. Tenemos la misma obligación. No cambia nada. Igual que las declaraciones informativas. El modelo 347 de operaciones de más de 3.000 euros con terceros debemos seguir haciéndola. El modelo 349 de operaciones intracomunitarias, más de lo mismo. No tenemos ningún cambio de obligaciones. Son las mismas que teníamos hasta ahora y no generan cambio. Que envía la agencia tributaria para elegir verificable o no Sí. verificable, si tendrá que elegir algo, si no se puede. Vale. Y si las facturas de los clientes hay que seguir enviando. Ahora ya se consultan en tienda, pero. Vale, vamos por parte. La carta que ha enviado Hacienda es una comunicación informativa dentro de una campaña de Verifactu y una campaña de los grandes cambios que se avecinan. No hay que contestar a esa comunicación, no es un requerimiento. Simplemente te informo de que a partir de 1 de enero caes en esta obligación. Dan por hecho que te adaptarás. No tienes que comunicar nada ni la opción escogida. Cae por su propia inercia. Respecto al... Tiene que seguir enviando. Exacto, sin duda, hay que mandar las facturas a los clientes. Esto sí, no cambia. Lo que el cliente tendrá la opción de verificar escaneando el QR, pues si está enviada, si está validada, pero el envío, la generación de la factura y el envío al cliente sigue siendo lo normal. Claro, o sea, nos vamos a encontrar totalmente, o sea, totalmente. Nos vamos a encontrar un escenario en el año 2026 en las que si yo, por ejemplo, empresario, he optado por un sistema Verifactu verificable y emito mis facturas con QR verificables, perfecto, en las emitidas. Pero en las recibidas tendré todos los colores. Tendré extranjeros que evidentemente no caen dentro de esta obligación. Las facturas de extranjeros seguirán siendo como las que he recibido hasta ahora. Tendré facturas de proveedores que se han acogido a un sistema verificable con QR verificable, a un sistema no verificable con QR no verificable, o quien me la emite manual, porque o me la emite a mano manuscrita. Claro, puede. O los que están en el sí, que tampoco me va a aparecer ninguna mención. O los que los pueden hacer en Word y en Excel, considerando que son sistemas manuales. Podremos tener todos los colores. Esto sí. No, nosotros nada, registramos las facturas igual, sí. El cliente recibe facturas en QR, ¿no? Sí. Y la información que está allí es la que hasta ahora sí. La factura no cambia, la factura es exactamente la misma. Cuando yo expido la factura, los campos y la información que debo contener es la misma. Datos identificativos del emisor, del receptor, concepto, fecha, número de factura, serie, todo, tal y como estaba definido hasta ahora. El único cambio formal es la inclusión del QR. Lo demás es exactamente igual, no hay cambios en las obligaciones de la facturación. El artículo 6 del reglamento sigue siendo el mismo. El que está en el CIVI, Sí. Nos pregunta la compañera si la entidad que está en el SI, en el Sistema Inmediato de Información, y que por tanto no está obligada a adaptarse a este Real Decreto 1007, puede emitir facturas con un Excel con fórmulas. Sí, porque no está obligada a este reglamento. Queda al margen del reglamento. Por lo tanto, puede emitir las facturas como las venía haciendo. Es difícil entender que una gran empresa que está en el SI, difícil de entender, no utilice un sistema informático de facturación. Pero todo es posible. Seguir utilizando tu sistema de gestión, facturación, desarrollar una aplicación para cualquier programa de los que hay de gestión, volcar tus facturas, enviar a la agencia tributaria, recuperar el QR para incorporarlo a tu factura tradicional que tiene exactamente la misma información que estás enviando vía Verifactu con la agencia tributaria y enviar esa factura con el QR al cliente, con tema de practicidad de envío. El problema que yo le veo ahí es el sistema informático de facturación adaptado a las nuevas exigencias. Tú tienes que tener un sistema informático que te garantice la trazabilidad, la no manipulación, la no edición. Sí. Si eso no lo tengo porque utilizo un sistema alternativo que yo luego lo convierto de alguna manera y le doy, le incorporo un QR,
Si yo tengo un sistema informático de facturación en el que expido las facturas cumpliendo los requisitos establecidos en la norma, yo opto por el verificable. O sea, puedes enviar una factura con el formato que tienes en la vida y es la misma información que estás sometiendo a la agencia tributaria, pasa el QR. Es que la factura es la misma con el QR. O sea, Sí. el cambio formal que tenemos con la entrada en vigor de este Real Decreto, cuando me adapto al sistema informático de facturación homologado, es simplemente la inclusión del QR. La factura sigue siendo la misma, no cambia nada. Es decir, si el formato que hace el programa que tenemos para volcar la información y cumplir con Verifactor no me gusta, puedo utilizar la factura que tenía antes. Ah, por la plantilla, no te gusta el diseño. Sí, el problema es que si ya estás utilizando un sistema o algo que no te viene en un sistema informático no manipulable, bueno, podrías llegar a tener algún problema. Lo ideal sería que te diseñara la plantilla acorde a tus necesidades y que acaben de dibujarte y de diseñarte la plantilla como tú quieras para que automáticamente te salga así del sistema y no tengas que utilizar un alternativo para volver a subirlo. Lo que dice es un caso. Sí, porque, Empresas que con el nuevo sistema es muy automático. porque no es tan bonita la factura. Claro, la factura, si tú tienes una imagen. Sí, pero informativa pensad que si yo lo que hago es generar una factura con un sistema validado, pero que formalmente no me gusta. Cojo el QR de ahí y lo pego en mi formato, ya no lo estoy haciendo bien. Esa factura que yo estoy mandando a mi cliente ya no está generada de manera íntegra por un sistema informático no manipulable. Ya estoy manipulando cosas. Entonces, lo suyo es utilizar un sistema integral y que de ahí me salga la factura que automáticamente se sube a Hacienda y que automáticamente envío al cliente. No puede ser que la factura que envíe a Hacienda sea diferente, ya no digo en datos, pero sí en formato a la que le doy al cliente. No sería lo suyo. Aquí hay que trabajar con compañías de software que te puedan rediseñar un poco la estética que buscan. Caso que somos una pequeña agencia, la cual facturamos muy poco en régimen especial. Sí. Pero ahora, cuando hay factor, que ni siquiera software de Hacienda da la posibilidad de facturar como agencia de viajes. A día de hoy no. Y claro, expresarlo a empresas de facturación, el sistema de agencia de viajes es un sistema especial en régimen especial. No saben cómo configurarlo para pasar esta información o cómo al final tiene que expedir, porque muchos dicen no, iba en cero. Al cero, ¿verdad? Inmediatamente te llegará la petición de Hacienda. Aquí, ¿cómo se puede expedir una factura en régimen especial? O sea, ¿cuál es la...? Buscando un software que se adapte. No tienes otra escapatoria. O sea, en el mercado hay muchísimas opciones. Pero, perdónate, el compañero nos preguntaba que en su caso particular, el software de Hacienda, el aplicativo de Hacienda, como no permite la generación, al menos de momento, de facturas en régimen especial, no encontraba la opción de cómo las podía expedir. Y la única alternativa que tenemos es invertir en un software que nos cumpla con las condiciones. Hay muchos en el mercado. Hay muchos. De hecho, el kit digital, originariamente diseñado, era para esto. Era ayudar a las empresas para financiar estas inversiones. Entonces, de alguna manera, hemos de buscar esta opción informática que nos permita dar cumplimiento a las obligaciones. No se sabía entonces qué tenías que comprar. Bueno, sí que se sabía, lo que pasa es que a veces no... Todo se ha ido adaptando según lo que después de sacar el reglamento. No, pero piensa, no nos olvidemos que la ley antifraude es de 2021. El Real Decreto 1007 es de 2023. Y desde entonces, bueno, lo que un poco se explicaba al principio, ha habido mucha gente que ha recibido la carta y ha dicho, ostras, ¿yo tenía que hacer algo? Pues sí. Además que a veces, pues bueno, escuchábamos eso de lo demoramos unos meses más, ¿no? Pedimos el aplazamiento de la entrada en vigor y bueno, se ha concedido y se ha ido alargando, pero al final íbamos a caer en la obligación. Lo que pasa es que, bueno, hemos a lo mejor estirado un poquito, en donde sabemos de correr un poco más. Los programas informáticos, hay algunos que todavía no están ni siquiera con todo, ¿eh? Es cierto que todavía se están haciendo cambios y que los softwares informáticos todavía no lo tienen todo del todo automatizado, pero ellos tenían hasta julio del 25 obligados por la norma, pero
cierto que lo estarán, pero tendrán matizaciones y tendrán que ir adaptándose y tendrán que ir, bueno, no nos olvidemos que somos un sector peculiar, tenemos un régimen especial, una disposición adicional cuarta, todo esto se escapa un poco de lo habitual, ¿no? de lo que es más común. Entonces, los softwares, si no están especializados, pues tendrán más problemas en adaptarse. Sí. Deciden si recomendamos algún software específico. A ver, los que son propios de agencias de viajes están bastante bien adaptados, pero al final tenéis que buscar el sistema que mejor os vaya a vosotros. La facturación debe ser uno de los puntos importantes, pero no el más importante, un programa de gestión que os ayude en función de vuestra tipología de servicios. Aquí tenemos de diferentes colores, tendremos receptivos, tendremos emisores, tendremos más vacacional, tendremos más business travel. Por lo tanto, hemos de buscar aquel sistema que cumpla mejor con nuestras condiciones y exigencias a nivel de gestión de programas y que además esté adaptado a las exigencias del Verifacto. Pero no buscar un programa por el Verifacto que lo tenga bien desarrollado no debería ser la premisa. Pero bueno, no te podría decir uno concretamente. Hay muchos, algunos que no son propios del sector, que sí que se contemplan bien, y otros que son propios del sector que van buscando mejor. Holded está muy de moda. Holded es uno de los que se ha puesto mucho en las pilas. Específicamente no es de agencia de viajes, pero sí que es cierto que se adapta bastante bien y que a la mínima que le pides algunas cosas te las consigue solucionar de manera relativamente ágil. Sí, sí. Y puedes crear muchas cosas, al final es bastante adaptable. Lo utiliza muchísima gente y gente del sector, aunque no sea un software propio de agencia de viajes. Es un poco denso. Un poco denso. ¿Cuál? Todo. No, pero a veces no tiene por qué ser uno específico de agencias. Es cierto que el que es de agencias te da, pues, bueno, cierto valor en algunas cosas que ya están automatizadas, ¿no? Pero ya te digo, no es lo mismo una agencia de viajes receptiva que una emisora, que una agencia vacacional. Al final las condiciones que necesitas son diferentes y a lo mejor un sistema que no es propio de agencias te puede servir mejor que uno que es propio de agencias, porque es más generalista. Bueno, depende un poco, ¿no? Sí que es cierto que es un trabajo complicado mirar las pruebas de los sistemas informáticos y ver, pero Holded es uno que se usa mucho. Y en el sector también, aunque no sea Has invitado que hacer pequeños centros de viajes cuando los empiezan el año y me tienen la obligación. No. Eso yo no lo he dicho. No. Lo único que hemos comentado es que hay una aplicación gratuita en la agencia tributaria que le llaman Verifacto, que está diseñada para aquellos pequeños empresarios o pequeños profesionales que emiten un máximo de 100 facturas anuales, que está a disposición de todo el contribuyente, se da de alta y puede emitir las facturas a través de ahí, con la idea de ahorrarse para esa persona física o ese pequeño empresario esa inversión en un software de facturación. Pero que a día de hoy este software que está aprobado en la agencia tributaria no está habilitado para emitir facturas en régimen especial ni en disposición adicional cuarta. Por lo tanto, no es un aplicativo que a efectos prácticos pueda usar la agencia de viajes. Tendrá que buscar una alternativa. No es que esté exenta, es que tendrá que buscar una alternativa. Proformas. Y el último punto que no habíamos llegado aún es la prefacturación, borradores, proformas. Si ya habíamos generado mucha controversia con los anticipos, imaginaos ahora con las proformas. Pero bueno, vamos al... Sí. En anticipo yo creo que más o menos ha quedado aclarado la obligación de escribir la factura. ¿Qué pasa con las proformas, los presupuestos, cualquier tipo de documento que nosotros damos al cliente? Es un documento comercial. Recordemos que no tiene ninguna validez fiscal. No es una factura para ningún efecto. Y una de las preguntas principales es, si emito una proforma o si hago un presupuesto, ¿tengo que tener en cuenta este Verifactu para algo o quedan al margen, no? La respuesta sencilla es, como el Verifactu, el reglamento Verifactu, aplica
exclusivamente a los sistemas informáticos de facturación y propiamente dicho, una proforma o un presupuesto no es una facturación, no le sería de aplicación el reglamento, sería una respuesta plausible, diría, vale, pero ojo, porque la agencia tributaria pone su coletilla y dice, vale, cierto que una proforma o que un presupuesto no es una factura como tal y por lo tanto no tiene un QR, no tiene unas exigencias ni una comunicación con la agencia tributaria. Es importante tener en cuenta que, a pesar de ello, nos exige la norma para evitar caer en sanciones tributarias, que lo que no puede hacer es utilizar un software para generar proformas o para generar presupuestos independiente a un software que sí que está adaptado para generar las facturas. No estaría cumpliendo la norma. Las proformas y los presupuestos, en principio, estarían en general con el mismo sistema informático que utilizo para la emisión de las facturas. ¿Y cómo van a hacer el cruce de información? Aquí es la pregunta, ¿no? Tienes que leer lo que dice la agencia tributaria, que es muy interesante, ¿eh? Si estéticamente son los dos. Voy a leer exactamente lo que dice la agencia tributaria. Se dice que quedará a su revisión y que quedará a su comprobación el hecho de verificar, porque pensé que además las proformas y los presupuestos, si se generan en el sistema de facturación habilitado por la agencia tributaria, habilitado por el sistema informático de facturación que cumpla las condiciones, queda vinculado. Y en este encadenamiento, no nos olvidemos, No siempre queda vinculado. pero en este encadenamiento debería quedar vinculado que cuando yo genero una proforma y realmente finalmente se genera una factura vinculada a ese presupuesto, a esa proforma, quedan unidos en el sistema. Esa proforma se convierte en una factura y quedan vinculados. Y esa vinculación se traslada en el ADN del programa informático y queda en ese registro. Internamente, porque esa proforma la has podido modificar más de una, dos o tres veces por cambio de número de personas. Sí. Por ejemplo, nosotros no tenemos un estado de forma. No es viable poder hacerlo en un sistema. Pero si yo genero con el sistema propio de facturación la proforma y la voy modificando, yo la genero en el mismo sistema, las modificaciones, al final se genera una factura final que viene vinculada a esas proformas previas. Y eso en el sistema informático queda vinculado. De hecho, debería quedar vinculado. Entonces, lo que la agencia tributaria no quiere permitir es que utilice un sistema informático de facturación bien adaptado para emitir las facturas y utilice un sistema informático no adaptado para generar los presupuestos de las proformas. Dice todo en el mismo cajón, porque de alguna manera tengo el control. Porque recordad que todo esto que se guarda son los registros de facturación, los encadenamientos, pero se guarda mucha información. Se guarda la trazabilidad, cuándo enciendo, cuándo apago, cuándo genero. O sea, hay mucha historia detrás de estos registros que guardamos, ¿no? Entonces, las proformas, para evitar problemas con la agencia tributaria, deben ir vinculadas en el mismo sistema informático de facturación que utiliza. De hecho, lo que te quería comentar, la agencia tributaria dice, no sería legal y sería susceptible de sanción el uso de sistemas que generen documentos preparatorios de facturas, lo que sería una proforma o presupuesto, sin que el sistema informático mismo disponga de elementos de control para la conservación de tales documentos preparados. Por lo tanto, los quieren vincular, que sea el propio sistema informático el que te genere la proforma, el presupuesto y a la vez la factura. Si tienes tu propio ERP, pero al momento de expedir la factura, tratas a un externo, es el que hace todo un proceso de registro, conservación, de impacto. Y claro, yo a través del ERP estoy quitando, poniendo, generando pues un paquete para un cliente. Y al final, la economía lo facturo y la con esto. ¿De dónde generas la factura? La factura la genero desde el ERP. Vale, pues en teoría, desde el ERP que gestionas también los presupuestos. ¿Vale? El ERP es el que debe estar adaptado a las nuevas exigencias. Debe estar adaptado el ERP tanto para la emisión de la factura como para la gestión de todos los documentos previos. Este ERP no genera la factura con el impacto. El impacto lo hago de la empresa. Pero si tú generas la factura a través del ERP y se genera el documento de factura, es el ERP que debe dar cumplimiento a todas las exigencias. Si no, no estaríamos utilizando un sistema informático de facturación homologado. O sea, la factura debe generarse con un sistema ya adaptado.
No puedo generarla con mi sistema y luego trasladarla a otro sistema. La factura se genera desde un sistema informático ya homologado. Hay una cosa electrónica de las administraciones públicas. Sí. Parte de que no ya se podrá también con verificación. Sí. No tendrá que hacerlo. A ver, en principio la factura electrónica, que es la que ahora mismo está en vigor cuando trabajas con administraciones públicas y que quedará supeditada a estar en vigor con el resto de empresarios de aquí a 2 años, 3 años, cuando se apruebe el desarrollo reglamentario, esa tiene que seguir estando igual. O sea, tú tienes que generar una factura electrónica al margen de la factura Verifact. ¿Sabes? La factura electrónica, si no, la administración tributaria no te la va a admitir. Pero la factura electrónica en el nuevo sistema te la deberá generar con el sistema adaptado. ¿Sabes? En principio es un problema. En principio es un problema. Es un problema, ¿por qué? Porque estaríamos en este... Estaríamos en este supuesto de utilización de 2 sistemas informáticos, Canva y Holder, uno adaptado y otro sin adaptar. El adaptado para la factura, el sin adaptar para el presupuesto. ¿Hasta qué punto tendrán el control y el seguimiento y podrán hacer? Pensemos que el presupuesto no deja de ser un tema comercial, un tema puramente de tal. Puedo mirar el presupuesto si quiera. Yo quería leer lo que comenta, pues, no sería ilegal y sería susceptible de sanción. Esto es lo que dice la agencia tributaria. La utilización de un sistema no adaptado para generar las proformas, presupuestos o similares. ¿Que se acaban de dar cuenta que lo acaben de poder controlar? Bueno, acabamos de empezar. Empezaremos en enero. Iremos viendo. Si quieres enviar una propuesta de un congreso con cosas iniciales, la agencia tributaria que no puede traer idea. Pero era como es no poner el nombre del presupuesto cuando estás entregando otro nombre para decir las opciones que están, si es estéticamente visualización. El presupuesto ya cuando tienes el sistema es lo real. El problema que nos damos cuenta es que tenéis un problema con la estética de las facturas. Sí. No, de verdad, pero no es solo vuestro, ¿eh? Es verdad, no, de verdad. Sí. Que todos estos software generan facturas, digámoslo así, feas. Estéticamente no son bonitas. De hecho, a veces cuesta colocar los datos y quedan como muy forzadas. Pero será, supongo, que la segunda parte a mejorar por parte de los sistemas informáticos. Primero es cumplir, poder generar la factura como toca y luego intentar diseñarla. Mira, igual algún software que quiera ponerse a diseñar, que cumpla con Verifacto, tiene salida de mercado. Porque no... software y algunas la agencia de viajes me ha llegado a preguntar si dónde estamos en 24 horas de periodo de estabilización. Y no sé, muchos programas, que es lo que veo por aquí, tienen un problema básico, que es que vamos a empezar a hacer, ha habido una guerra nuclear, tenemos que meter clientes y proveedores a mano, o sea, no hay ni una sola forma de cargar un Excel de bases de datos. Bueno, depende, ¿eh? Depende del aplicativo, ¿eh? Depende de a muchos sí, ¿eh? En la mayoría sí. Muchos sí, ¿eh? Ya te digo yo. Muchos sí. No, el que más me gusta de todos, el más flexible, es el Holder sí, es de los que te permiten sin ningún problema el volcado de datos masivos y demás. Pero hay muchos otros de mercado que también. Pero bueno, es un problema. El problema porque no nos olvidemos que ha sido julio del 25 cuando todos los sistemas informáticos se han visto obligados a adaptarse y ponerse las pilas. Y muchos de ellos están un poco como aún viéndolas venir y adaptándose. Entonces, la estética, bueno, lo han dejado para el final. Y eso sé que para nosotros y para gran parte de los empresarios y profesionales es un problema. Pero a día de hoy no podemos hacer lo que cojo una factura, la bonita, y cojo el QR. Es que no, ya estoy rompiendo. Bueno, el reglamento de facturación nos obliga a un idioma oficial. También no nos exime el reglamento de facturación a poder expedir facturas en otro idioma y en otra moneda. O sea que siempre recomendamos que a efectos prácticos como mínimo parezca el euro de un idioma del territorio español, ¿no? Como mínimo, porque si lo hago todo en inglés y en dólares, bueno, soy un obligado tributario en la agencia tributaria española. Cuando me revise tendré que traducirle todo y hacer la conversión de todo, ¿no? Entonces siempre recomendamos, aunque el reglamento de facturación lo permite, la expedición de facturas en un idioma del territorio español y en una moneda
del euro. Luego ya Puedes hacer factura. puedes hacer facturas, te lo permite el reglamento de facturación. Pero también te dice, Los clientes son después. también te dice el reglamento de facturación que si tienes una comprobación, la agencia tributaria te podrá pedir la traducción. Entonces, normalmente que se hace el doble idioma, castellano o inglés, y el contravalor en otra moneda si es necesario, pero siempre por practicidad, que como mínimo esté el de aquí, porque somos los obligados a expedir aquí y bajo las normativas aquí. Sí. Sí. Las reformas se tienen que convertir en factura en el momento que se La proforma se convierte en factura en el momento en que se cobra. A ver, la proforma es un presupuesto, no nos olvidemos. Si nos confirma el presupuesto y nos da validez al servicio, lo facturaré. ¿Cuándo lo facturaré? Cuando preste el servicio o cuando lo cobre anticipadamente. Lo que venga antes. Lo que venga antes. Entonces, una proforma cobrar anticipadamente tampoco es correcto. No, debo generar una factura en el momento del cobro. De los depósitos. De los anticipos, sí. Los Así. depósitos, si no tengo los datos, yo trabajo en grupos escolares y me pagan los padres, el cliente que viene es un niño. Al cole que hace fácil. No, es broma, al cole es nada. A ver, en principio, nosotros debemos conocer quién es nuestro cliente. ¿Vale? Tendré más o menos facilidad en acceder a esa información, pero yo conozco quién es mi cliente cuando emito una factura. Recordad siempre que tenemos la opción de la factura simplificada, que a veces nos olvidamos de ella. Sí, totalmente válida. La factura simplificada es aquella que yo puedo expedir cuando el importe total de la misma no supera los 400 euros, IVA incluido. No, pero en estas veces a lo mejor son pequeñas excursiones sí. Pero si los ingresos que me hacen es 150 y 250 al año siguiente, No, sí, yo las 150. Claro, la puedo emitir en factura simplificada, Que luego me paguen pero no superará los 400 euros el total de la contraprestación. el total de lo que me ha pagado ahora y lo que me pagarán. Sí, por pasajero, por cliente, por niño. Bueno, en principio es por operación. O sea, el hecho de no superar los 400 euros ocurre por operación. Por lo tanto, si yo tengo supuestos en los que mis clientes no superan el total factura de los 400, puedo expedir una factura simplificada. ¿Qué ventaja tiene la simplificada respecto a la factura normal, ordinaria? Que no tengo obligación de identificar de los datos identificativos del destinatario. Es un ticket. Factura simplificada es un ticket totalmente válida. Y de hecho se generará en Verifactu, con el sistema de modalidad que hayamos escogido y con el QR. Exactamente igual, pero sin datos identificativos del destinatario. Normalmente no la quieren tampoco los destinatarios de las facturas. No sé en vuestro caso si quieren la factura nominativa, mi nombre con mi identidad. Si la quieren y te la piden, pues tendrás que convertir en una factura ordinaria. Si yo he emitido una simplificada, la tendré que anular y volver a expedir la ordinaria, porque al final me la está pidiendo. Y yo tengo obligación, cuando alguien me la pide, aunque no supere los 400 euros, de expedirla nominativa y ordinaria. Pues que te llegan más tarde. Por ejemplo, vendemos ordenadores, vale. yo los instalo el día que te lo instale, ¿vale? Y luego me llegan las facturas. Claro, los tendría que tomar a mano el día de la instalación. ¿Qué datos te faltan? ¿Datos del cliente? No, datos de números de serie de los equipos. A mí me llegan al cabo de 15 días porque me llega la factura del mayorista. Y vale. datos ahí. Pues yo tengo que abrir la factura. No puedes editarla. Poner, ¿no? No puedes editarla. No. Facturas y números de serie. No, tendrás que, o si la quieres incorporar, tendrás que rectificar esa factura y volverla a emitir por errores en la descripción del servicio. Es uno de los motivos que te permite la rectificación de la factura. Yo emito una factura, detecto que hay un error formal en la misma, por lo tanto, aunque no cambie el importe, simplemente el error formal, la rectifico, anulo el bono y lo que hago es volver a emitirla con los datos correctos. Entonces, esto ahora no podré ir, modificar y editarlo y añadir lo que faltaba. No puedo editar, no puedo editar ningún campo, o sea, ni siquiera... Esa factura se bloquea. Sí, automáticamente emite una factura, se genera un registro de facturación y ese registro de facturación ya es inamovible. Vale, entonces. No, irreversible, ya queda ahí grabado a fuego, tanto si lo mando como si no lo mando, ya no lo puedo tocar. Y la factura, por ejemplo, nosotros utilizamos Verón y entonces hay la factura que sería administración y la factura que sería la cliente. Entonces, en la factura cliente poníamos que no desglosara los servicios, o sea, la viaje en Indonesia.
Pero claro, administración sí que lo tenía desglosado. Eso se mantendrá. A ver, en principio la que nos mandará y la que nos marcará nuestra obligación es la factura al cliente. Solo tengo una factura emitida por servicio. Otra cosa es que genere un documento en paralelo para administración, con otra información adicional. Pero factura genero una por servicio, que es la que va al cliente, la que genera el QR, la que genera el registro de facturación y la que se enviará y se quedará guardada en el sistema. La otra es un documento en paralelo, imagino que soporte de la información de la factura, pero no es la factura como tal. Si el anticipo, o sea, si un viaje, por ejemplo, son dos parejas, Sí. Es un solo viaje, es un solo paquete, ¿Mm? pero recibimos dos, o sea, el anticipo, yo que sé, un 30%, pero nos envían un 15% de una pareja y otro 15% de otra. ¿Hay que emitir dos facturas en ese caso o una sola? A ver, yo debo emitir factura a cada uno de mis clientes. Entonces, si yo tengo dos clientes porque cada uno paga su viaje, pues expido dos facturas. Pero es un solo paquete indivisible. Con lo Sí, cual, pero al final puedo emitir una única factura. Al final, si es un matrimonio, normalmente se expira a nombre de uno de los dos. Claro. Pero si por algún motivo necesitan facturas, cada uno por su parte, pues tendremos que expedir dos facturas. Aunque un paquete sea único, son dos servicios separados. Van juntos, pero cada uno tiene sus billetes, su hotel y sus gastos individuales. Entonces puedo expedir dos facturas por el mismo servicio o una sola. Eso depende un poco del acuerdo que tengo con pero se pueden unas. se puede una sola. Me gusta que si se genera una proforma y llega el tiempo, se queda proforma y ya está. Sí, exacto, ningún problema. Si yo genero una proforma y finalmente el presupuesto no es aceptado, pues quedará en el sistema guardado como un presupuesto más enviado sin cerrar el círculo. Penales cobran un 30 o un 50 de la reserva. Que me dicen, por favor. Cuando les pido facturas de 30 a 50 me dicen que la no al final es así. Es incorrecto. Es muy habitual, ¿eh? Lo que comenta el compañero es muy habitual. ¿Sabes? Y a veces sucede hasta con los hoteles, con grandes cadenas. Oye, yo no te emito la factura hasta el final. No. Sabemos decir, no, estáis obligados a expedir factura en el momento de percibir un cobro anticipado. Les obliga la ley de IVA. Pero no es tu problema. Bueno, pero entonces tú no puedes, imagínate que es un régimen general, yo me quiero decir el IVA, pero quiero decirme el IVA ya, no quiero esperar a que tú me emitas la factura. O por el motivo que sea, yo tengo la potestad de poder exigirle que me emita la factura. Y muchos se lo están cambiando. Pero es cierto que hay algunos que todavía no. Sí, pero luego siempre hay problemas con grandes cadenas. A veces que tienes que hacer un 30%, luego otro 25% y luego la final. Y te dan una de entrega a cuenta y luego la final de la totalidad. Y no te han dado los abonos. Y reclamas, no es un depósito de garantía ya, pero ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que abonar el depósito y luego hacer la factura final. Pero Sí, en el fondo. los hoteles son un caos y de hecho en muchas ocasiones ponemos la factura final a cero, donde te ves un detalle ahí que no sabes muy bien, pero ¿dónde está lo que está por el medio? No lo he recibido nunca, ¿no? Entonces, ¿qué me estás dando ahora, no? Es un problema práctico de sus sistemas. Esperemos que con todo esto se pongan un poco las pilas. Y tienen en la factura final, aunque sea cero, poner el número de la factura correspondiente al depósito. O sea, si yo lo que hago es restar las facturas sí. anteriores, tengo que identificar qué factura te resto. Claro, si yo tengo factura total 20.000, factura 1,28, te resto 5.000 que me pagaste, factura tal, te resto y te queda lo que te quede, o cero, o el residual que te quede que pagar. Cero no debería de existir. Bueno, porque hacen facturas finales y bueno, no está mal, o sea, no es ilegal. O sea, yo puedo hacer una factura final donde al final el resultado sea cero porque te he restado todos los pagos anteriores. Subes esa factura Ya, sí, y te da problemas. Te vamos por sí y no te la aceptas. Y te da problemas. Tienes que hacer una modificación del importe. Ya. De 0,01 que no te. O no la subes y ya está. Y no Cuando la puedo desactivar. De factura porque sí, es cierto. Ya, bueno, ya tienes que modificarla así. Sí, no es lo más práctico porque si no tengo en cantidad a facturar, lo lógico es que no te facture nada. Pero bueno, les encanta. La factura final, el resumen, es como detallado. A veces nos ayuda a buscar las que nos faltan por el medio. Sí. Porque esta no me la has dado, esta no me la has dado, ¿no? Y te la reclamo. Perdón. Dime. En caso del no-show, ¿Sí? ¿cómo es esto? Porque aquí El no-show es que al final no se presenta la persona. Recibido y es lo que te quedas penalización. Aquí hay dos conceptos distintos. Una cosa es cuando te facturan el servicio hotelero y otra cosa es cuando, por condiciones contractuales, al final las cancelaciones
implican que tienen una penalización. Cuando ocurre esto, por ejemplo, yo contrato un servicio hotelero y lo acabo cancelando porque al final el grupo no se lleva a cabo y me habían emitido una factura de depósito inicial correctamente emitida por ese pago anticipado que yo había hecho al hotel, si yo al cabo de un mes le digo finalmente cancelamos, pero contractualmente tienes derecho a quedarte con el importe que sea, el hotel tiene la obligación de rectificarme esa factura inicialmente emitida, anularla y emitirme una factura por el importe que se queda en concepto de penalización de gastos indemnizatorios, que es una operación no sujeta a IVA sin IVA. Y esto nos lo deberían hacer los hoteles, igual que nosotros deberíamos hacerlo nuestros clientes. Si yo tengo un cliente que me contrata un servicio, le emito una factura por el cobro anticipado y luego finalmente el servicio no lo presto, pero tengo derecho a percibir una indemnización, tengo que anular esa factura inicialmente emitida, porque el servicio al final no se presta, y expedir una nueva factura en concepto de gastos indemnizatorios, de cancelación. Y esa factura segunda es una operación no sujeta a IVA. Esta vez es un poco complicado, es el artículo 78.3 de la ley de IVA. Entonces, esto es importante porque las indemnizaciones a veces no se facturan bien y muchas veces los hoteles las dejan con la factura emitida, con el IVA al 10 y no ha habido un servicio, me la tienen que anular. Yo no puedo tener la factura de un hotel con un 10% de IVA. Me la tendrás que dar como gasto indemnizatorio, como una indemnización y no sujeta. Perdona, con respecto a esto, si es real y tú le has cobrado 3.000 y has pagado, vamos a decir, 2.900, tiene una diferencia de margen en este lado. En este caso sí que... No. Tampoco. Porque, doy por hecho que no se ha prestado el servicio, ¿vale? Si no prestó el servicio, nos preguntaba la compañía, ¿no? Tengo un servicio en régimen especial de agencia de viajes, pero que finalmente no se presta. En estos casos yo no tengo margen, porque no tengo operación. Pero hemos cobrado algo, ¿vale? Porque nos han cobrado algo. ¿Vale? Entonces intentamos hacer o que sea cero, ¿vale? En este caso es vamos a decir en nuestro sistema, o puede haber una diferencia. Claro, en estos casos, cuando no se presta el servicio, no puede haber un margen de la operación. Yo debo anular la factura emitida en régimen especial a mi cliente y emitirle una factura en concepto de gastos indemnizatorios, en la penalización que contractualmente tenemos establecido porque finalmente has cancelado el servicio. Y esa operación va no sujeta a IVA, no sujeta al impuesto. Artículo 38.3, es importante, porque, claro, porque entonces al final esa cantidad que tú facturas no sujeta a IVA, es un ingreso extraordinario, por decirlo de alguna manera, dentro de la composición de mi cuenta de resultados, pero no es un régimen especial. Yo tengo que anular esa factura de régimen especial, porque el servicio no lo he prestado. Ya sé que a veces el efecto es cero, es muy neutro, pero yo debería no generar factura emitida por servicio REA cuando lo único que me quedo del cliente es ese concepto indemnizatorio y facturar lo que viene siendo la penalización o la indemnización. Y lo mismo con mi proveedor. Mi proveedor no me debe dejar la factura inicialmente de depósito facturada, me la debe anular, rectificar y me debe emitir una por concepto de gastos de cancelación. Y todo queda en el ámbito de lo extraordinario fuera al margen de la operación. Esto sería lo correcto. Ya sé que a veces por temas prácticos dicen, mira, me queda, comido por lo servido, me queda cero, lo dejo a cero, margen cero y ya está. No sería lo correcto porque es volumen de operaciones, no tocaría, todo un poco. ¿Qué más? A ver, sí. ¿Has salido, por favor? Sí, por favor, más sería justo. Sí. Hay que comprar la normativa por los precios y Hablamos con proveedor extranjero. Claro, con proveedor extranjero cada normativa de cada país es la que toca. Ahí no nos podemos pelear mucho. Al final las obligaciones en España son las que son. En el resto de países depende de cada legislación. Por lo tanto, sí que a nivel legislación nacional podemos apretar al proveedor. A nivel extranjero. La factura por cuenta de un tercero, la autofactura. Uno de los puntos que queríamos comentar, porque sí que se da mucho en el sector a día de hoy, el hecho de autorizar a un tercero a que expida las facturas en nombre y por cuenta mío, ¿no? Esto suele ocurrir a veces entre mayoristas y minoristas, que cada vez menos, o por ejemplo, uno de los acuerdos que normalmente vemos ahora con Irio, ¿no? Con la compañía de transportes, ellos, si alguno de vosotros opera con ellos, exige de alguna manera en sus acuerdos contractuales, al menos a día de hoy, que las comisiones que la agencia percibe de Irio estén facturadas
formalmente por IRI, ¿no? Le autorizas expresamente a la emisión de esas facturas por cuenta de un tercero. ¿Y cómo opera Verifactu en todo esto? Con esta nueva obligación, cuando yo he autorizado a alguien a emitir las facturas en mi nombre, ¿no? Ya sea con una mayorista, con IRI o con cualquier otro proveedor. Pues en principio hemos de tener en cuenta que la obligación de suministro de ese registro de facturación depende del emisor de la factura, no mío. Aunque yo sea el obligado tributario, estoy trasladando la obligación de la expedición de la factura a ese destinatario que yo hago que me emita la factura por mí. ¿Y qué nos podemos encontrar en la práctica? Pues que si ese destinatario está en el sí, por ejemplo, no tiene obligación de comunicar sus facturas propias ni tampoco las mías, aunque yo sea un obligado tributario del sí. No sé si me seguís. Al final, yo traslado, cuando cedo la opción de que un tercero facture en mi nombre, traslado la obligación de esa factura a ese tercero. Y las reglas de ese tercero son las que entran en juego para ver qué obligaciones tiene que hacer con esas facturas emitidas. Simplemente para que lo conozcáis. Es un tema que a lo mejor no tenéis mucho de uso en la práctica, pero yo creo que en algunos de vosotros sí que suele ser algo habitual. Luego ya un poco a efecto de resumen, creo que este cuadro explicativo nos permitirá ver si hemos entendido algo de toda la sesión de hoy o algo nos ha quedado claro. Un poco un esquema que nos ayudará a entender en qué momento estoy y en qué obligación me toca estar, ¿no? Primero, analizamos, ¿estoy obligada a facturar? ¿No? O sí. Evidentemente, todos vosotros la respuesta es clara. Sí, estoy obligada a emitir facturas. ¿Quién no está obligada a emitir facturas? Bueno, son casos muy puntuales, ¿no? Pues aquella persona física que se dedica al arrendamiento de viviendas o local. Este no es un obligado tributario a efectos del impuesto. O aquellos que están en el régimen de agricultura, ganadería, tampoco. Pero no es nuestro ámbito. Nuestro ámbito es el de sí, el de ser un obligado tributario que tiene esa obligación de emitir facturas. ¿Utilizo un sistema informático de facturación? Eso lo sabéis cada uno de vosotros si a día de hoy hacemos una facturación exclusivamente manual, que yo creo que no, en vuestros casos, algún Word, algún Excel puede haber, pero espero que pocos. Y si estoy utilizando un sistema informático de facturación, tipo Veroni, tipo Holded, cualquiera del mercado. Si estoy utilizando un sistema informático de facturación, que es el sí, hemos de valorar si estoy en el suministro inmediato de información o no lo estoy. Si estoy en el suministro inmediato de información, aquí se me acaba. No estoy obligado a adaptar nada y este reglamento no es aplicativo para mí. En cambio, si no estoy en el sí, paso a tener la obligación de utilizar un sistema informático de facturación habilitado con las nuevas exigencias. Y podré optar por dos, el verificable, Verifactu, o el no verificable. ¿Cuáles son las diferencias? Las hemos ido viendo. Con el no verificable no envío la información a la ET, quedan guardados los registros de facturación encadenados con toda la información en el propio sistema, en el propio software. Tengo la obligación de conservar la información, de conservarla además durante un año, durante los años de prescripción, los 4 años mínimo que le exige la norma, y estar en plena disposición para hacérselo llegar a la agencia tributaria cuando me lo pida. No olvidemos este requerimiento máquina-máquina, que será un nuevo mecanismo de comprobación por parte de la agencia tributaria. Y el QR se implementará en las facturas, pero con la opción de no verificable. En cambio, si opto por la modalidad Verifactu, sí verificable, tendré el envío inmediato de mis registros de facturación cada vez que yo genere una factura, ya sea ordinaria, simplificada, rectificativa, da igual, se generará en mi sistema informático, se generará ese registro de facturación que se subirá de manera inmediata a la agencia tributaria y quedará custodiado allí, en la EAT. En estos casos no tengo obligación de conservación ni de mantener estas condiciones técnicas tan exhaustivas porque la información ya la he facilitado a la agencia tributaria y tendré un QR en mis facturas emitidas verificables. Recordemos, sistema verificable o sistema no verificable, estamos en la lista de los buenos. En el verificable somos más buenos todavía que en el no verificable, pero somos totalmente adaptados a las nuevas exigencias y estaremos bien mirados por la agencia tributaria. Sí que es cierto que la segunda opción, la no verificable, igual hace que nos lleguen más requerimientos por contraste de datos y por verificación de información, pero que ambos casos son totalmente legítimos y correctos. Quien está en el sí, también. Bien visto, muy bien visto por parte de la agencia tributaria. Y el de facturación manual será el gran foco y donde no tendrán permisibilidad en la agencia tributaria en las comprobaciones. ¿Tiene sentido? El objetivo final, y lo comentamos un poco al principio, es la factura electrónica obligatoria para todo. Esto es la previa, es la antesala, ¿no? El calentamiento un poco antes del partido, ¿no? El ver cómo nos adaptamos, cómo digitalizamos un poco nuestros procesos,
¿Cómo conseguimos automatizar todo esto? Pensad que las grandes corporaciones están al margen de todo esto. Las que facturan más de 6 millones que están en el CIF no caen dentro de estas obligaciones y parece un poco chocante que un pequeño empresario tenga que adaptar sus sistemas, generar QRs y en cambio un gran empresario que en teoría tiene muchos más recursos no tenga que hacer ningún cambio en este sentido. Porque el mecanismo y un poco la idea de Alianza Antifraude es que todos vayamos en esta línea de automatización, de digitalización, de prepararnos para esa factura electrónica que será obligatoria de aquí menos de lo que nos pensamos. En 2027 está a la vuelta de la esquina y 2028 está muy cerca, ¿no? Entonces, aquí sí que ya entraremos en un juego muy de grandes empresarios y tendremos que empezar a batallar con esas exigencias. Por lo tanto, cuanto antes nos adaptemos, cuanto antes entremos en estas nuevas obligaciones, será mucho mejor. Y por último, las sanciones. María. El régimen sancionador. Es duro, ¿no? Pero bueno, como todo régimen sancionador, pensar que tenemos dos tipologías de infractores, ¿no? Uno podrían ser las compañías de software, los fabricantes, los comercializadores de sistemas informáticos de facturación. Ellos tienen unas sanciones por no adaptar su software, por permitir la llevanza de dobles contabilidades, por generar sistemas manipulables que no garanticen la trazabilidad. Y estas multas, hablamos de 150.000 euros de multa fija para la compañía de software, estamos hablando, o incluso de 1.000 euros de sanción por falta de certificado y demás, ¿no? Entonces, son muy duras las sanciones para las compañías de software. Y estaréis comprobando que es que no os permiten nada. Cuando les decís, no, pero yo quiero poder... No, es lo que hay. Y no van a jugar ningún tipo de permisibilidad en este sentido porque las multas que tienen encima de la mesa son muy considerables. Para el obligado tributario, el empresario profesional, a nosotros, ¿qué nos afecta? Ojo, la multa que tiene estipulada ahora mismo puede llegar a ser de 50.000 euros por ejercicio en el que no se posea el software homologado. ¿Dónde nos podemos encontrar con los problemas? Pues principalmente en el que yo diga que utilizo un sistema informático, un sistema manual de facturación. Y venga la agencia tributaria, reviste mis sistemas y diga, uy, no, estás utilizando un sistema informático de facturación y no te has adaptado debidamente porque no estás cumpliendo todas las exigencias del Real Decreto 1007, por lo tanto, susceptible de sanción. Por eso es importante un poco la premisa inicial. Pensad que la agencia tributaria, el régimen sancionador, no va a ser de aplicación en plan rigurosa durante el primer año, segundo año de adaptación, como ocurrió en su día con el SIC, con el suministro inmediato de información. Había muchos errores, muchas incidencias y no fueron conductas sancionables porque entendí que hay un periodo de adaptación y que ese periodo de adaptación para todos aquellos que optan por hacer lo que exige la ley, bueno, son permisivos. Por lo tanto, todos aquellos que se adapten a un sistema informático de facturación y contengan errores o hayan discrepancias, no va a haber a priori una conducta sancionable, porque hay una voluntad de adaptarme a las nuevas exigencias y no hay ese dolo, ¿no? O esas ganas de defraudar. En cambio, aquel que no se adapte, bien porque defienda que usa un sistema manual de facturación o bien porque no quiera, ese no estará tan bien visto por la agencia tributaria y no será tan permisible con él. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y ya está. ¿Hay alguna duda más? ¿Alguna pregunta? ¿Mucha? Autónomo societario, tiene una cosa. Lo mismo, igual. El autónomo societario, como tal, el autónomo societario no deja de ser la persona física que cotiza en el régimen de autónomos por su condición de socio administrador de una compañía, ¿no? Mientras no lleve a cabo una actividad económica propia, no está obligado. Si el autónomo societario emite facturas por llevar a cabo una actividad económica propia, estará obligado. Claro. Las facturas se puede hacer con el sistema online gratuito. El aplicativo de factura, sí. Que seguro que no tendrá ningún error. Seguro que no va a dar ningún problema y, bueno, en principio está pensado para esto. El aplicativo del Verifactu, proporcionado por la agencia tributaria, está pensado para estos pequeños empresarios que dicen, mira, no te hago invertir en un software ni desarrollar un programa de facturación, sino, oye, son pocas facturas al año, utilízalo. No por importe anual. No, el número de facturas. Estas empresas que tienen un sistema que hacen en PDF o en manual, que lo hacían manual, que ahora les tienen que comprar un software de facturación, pero la contabilidad y la fiscalidad se la llevan
gestorías. ¿Vale? Esos programas de facturación tienen que estar especialmente también con la contabilidad. No. O sea, pueden facturar ellos en un sistema de software y luego la facturación se la pasan a la gestoría, pero en formato Excel. Es independiente. Es independiente. Sí. Hacienda va a ir al software de facturación. Sí. Recordemos que el Real Decreto 1007 lo que regula es los requisitos y obligaciones que deben adaptar los sistemas informáticos de facturación. O sea, solo nos afecta al ámbito de la facturación, no de la contabilidad, no de los libros registros, de la facturación propiamente dicha. Por lo tanto, yo puedo utilizar un software de facturación que evidentemente debe estar adaptado y extrapolar la contabilidad y llevarla a otro sistema totalmente independiente. No hay ningún problema en eso. Es incompatible. ¿Alguna duda más, María? ¿No? ¿No? Acabo un poco. Vale, perfecto. Muy bien, pues nada. A vosotros. Para los clientes que les la clave, les dan una facturación de los que en Excel y se van a cubrir. Esta venía para ti, ¿no? Sí, bueno, sí, de qué tal. Sí, yo la expliqué. Sí, sorry. No, Sí, sí, vale. Todas las finanzas del intercambio. Espera, que le encuentro un ahí están las especificaciones organizativas. Mira, ¿vale? A ver, bueno, después tenemos entonces tenemos una ¿vale? Que, por ejemplo, cuando fecha, que hacemos un día de compra. No pongo ni que hacer esa. Exacto, no me da. Gracias.